Saludos amigos. Aunque la historia oficial nos ofrece una versión malintencionada sobre la evolución de la especie humana, poco a poco va saliendo a la luz la existencia de seres que no se ajustan al canon establecido. Este es el caso de los gigantes, las hadas, sirenas y otros seres subacuáticos. Pero entre todas estas criaturas consideradas fantásticas, destaca una que posee, sin duda alguna, rasgos realmente peculiares y hasta se puede decir que sorprendentes, ya que su principal característica es que está compuesta por gigantes sin cabeza. Estoy hablando de los blemios, unas criaturas humanoides que pueden superar los 3 metros de altura y que destacan por no poseer cabeza como el resto de la especie humana. Ellos son un ejemplo de la existencia de varias especies de criaturas extrañas, las cuales fueron mencionadas desde la antigüedad, apareciendo en esculturas, emblemas y grabados, así como en textos medievales y renacentistas que las situaban habitando en partes remotas del mundo. Entre ellas destacan desde humanoides sin cabeza o con cabeza de perro hasta hombres extraños con un solo pie grande y muchos otros seres de los que desconocemos su existencia. En cuanto a los blemios, hay dos tipos diferentes, unos que tienen cuello y los ojos en el pecho y otros en donde la cabeza parece formar parte del tronco. La existencia de estos seres de gran tamaño aparece reflejada en fuentes escritas desde el siglo VII antes de nuestra era, pero la fuente de información original es Plinio el Viejo en su obra Historia Natural. En su libro quinto, Plinio menciona la existencia de diversos pueblos habitados por criaturas con características fantásticas, en donde se incluye a los blemios. Estos fueron también descritos en el siglo V antes de nuestra era por el historiador griego Herodoto, quien los presentó como criaturas que no tienen cabeza y cuyos ojos están situados en el pecho. En la época de Herodoto, estas criaturas habitaban la parte occidental de Libia. Herodoto escribió que además de estas criaturas sin cabeza, se decía que esta parte del mundo era el hogar de seres tan extraños como serpientes enormes, burros con cuernos y criaturas con cabeza de perro. Según aseguró, no se trataba de simples fábulas, sino de hechos reales. La ubicación de los blemios en Libia también aparece reflejada por Isidoro de Sevilla en el siglo VII de nuestra era, cuando el arzobispo de Sevilla explicó en sus etimologías lo siguiente. La gente cree que en Libia los blemios nacen como troncos sin cabeza y que tienen la boca y los ojos en el pecho, y otros, nacidos sin cuello, tienen los ojos en los hombros. En uno de los poemas de Teócrito, este situó a los blemios en el siglo III antes de nuestra era, viviendo entre el Nilo y el Mar Rojo, mientras que el historiador griego Estrabón los ubicó al sur del actual Asuán. Estos extraños hombres sin cabeza aparecen mencionados e incluso dibujados en numerosos manuscritos y mapas antiguos, como es el caso de un mapa que es una obra anónima del siglo XVI, en el que se agolpan todo tipo de seres humanoides de características fantásticas. En la Europa medieval, los blemios aparecen dibujados en los extremos de los mapas del mundo, así como en manuscritos, como es el caso de un manuscrito anglosajón que se encuentra en la Biblioteca Británica y que data del año 1025. O en el Hereford Mapamundi del año 1300, que es el mapa medieval más grande que existe. También el almirante otomano Piri Reis colocó en 1513 un blemio en su Mapamundi cerca de la costa de Brasil, incluyendo una descripción junto al dibujo. En ella decía que estos blemios eran un poco más pequeños que sus primos del Viejo Mundo y aparentemente menos hostiles con los humanos. Su ubicación en América fue confirmada en el año 1595 por Sir Walter Raleigh, quien informó que a lo largo del río Gaora vivía una nación de personas cuyas cabezas no asomaban sobre sus hombros, lo cual, aunque parecía una mera fábula, él creía que era cierto, ya que los niños de la zona los habían visto. Ellos les describieron con los ojos en los hombros y la boca en medio del pecho, así como con una larga cola de cabello que crecía hacia atrás entre los hombros. Sir Walter Raleigh añadió que estas criaturas vivían en la misma área que la legendaria ciudad de Manoa, la cual luego fue conocida como El Dorado. Los viajes de Richard Hakluyt, escritos a principios del siglo XVII, también aluden al río y territorio de Gaora como el lugar en donde vivían los hombres sin cabeza. Pero había también blemios en Asia, según mencionó en el siglo XIV Sir John Mandeville en su obra titulada Las maravillas del mundo, en donde describió a los blemios como una especie maldita que no tiene cabeza y cuyos ojos están en sus hombros. Escribió lo siguiente: en otra isla hacia la mitad habitan gentes de fea estatura y mala naturaleza que no tienen cabeza y tienen los ojos en la espalda.
y la boca torcida como una herradura en medio del pecho. En otra isla hay numerosas personas sin cabeza que tienen los ojos y la cabeza en la espalda. Pero existen evidencias que demuestran que esta raza de gigantes también vivió en Europa, tal y como quedó demostrado en un almanaque del año 1591 que aún se conserva en la Biblioteca Francesa de Lille. El almanaque, que fue editado en Amberes, recuerda que el día 13 de octubre del año 1514 había en Leiden, Holanda, un niño sin cabeza que tenía los ojos y la boca en el pecho. Estos gigantes fueron considerados caníbales, algo que quedó reflejado en la obra de principios del siglo XVII de William Shakespeare llamada Otelo, en la que se incluye el siguiente párrafo. Entre desiertos ociosos, canteras ásperas, rocas y colinas cuyas cabezas tocan el cielo, están los caníbales que se comen unos a otros, los antropófagos cuyas cabezas crecen debajo de sus hombros. En cuanto a la organización y funcionamiento de esta raza de gigantes, tanto las inscripciones como los registros griegos y romanos hacen referencia a que los blemios tenían reyes con el poder de recaudar impuestos y de otorgar exenciones, así como con autoridad sobre todo su territorio. Los escritos mencionan a varios funcionarios reales que se hallaban dispuestos en una jerarquía en donde debajo de los reyes estaban los jefes de las tribus separadas. Durante su periodo de apogeo hay evidencias de que al menos una parte de los blemios, sobre todo los cuadros administrativos, se instaló en Nubia, al sur de Egipto, dejando de ser nómadas. En ese periodo su capital estuvo en Calapsa, lo que aparece reflejado en una estela egipcia ubicada en el templo de Kawa, que data de finales del siglo VII antes de nuestra era. En ella se hace mención a que el rey de Nubia, Al-Lamani, llevó a cabo una campaña contra la tribu vecina de los blemios. Lo que sabemos por este y otros documentos es que ellos ocuparon una región considerable de la antigua Nubia, una zona situada en el norte de Sudán y sur de Egipto, viviendo en varias ciudades que se hallaban fortificadas por murallas y torres. Su culto religioso era a Amón y estaba centrado en los templos de Calapsa y sobre todo en el templo de Philae. Es en el templo de Philae donde se hallan inscripciones que hacen alusión a que esta raza de gigantes rendía culto a Isis y Horus, así como a un dios solar que se parecía a un león, llevando a cabo sacrificios humanos al sol. Según estas inscripciones, en el año 1000 antes de nuestra era, los blemios emigraron de la Baja Nubia, que es el área del actual Asuán, y se establecieron en la Alta Nubia, en Dongola, al norte de Sudán. Allí se desarrolló el reino de Napata desde alrededor del año 750 antes de nuestra era, una etapa en la que los blemios controlaron Egipto. Pero después del año 600 antes de nuestra era, el reino de Napata perdió el control sobre Egipto, así como sobre la Baja Nubia. Gracias a su enorme poder militar fue como los gigantes sin cabeza consiguieron en varias ocasiones controlar todo Egipto y establecer su capital en Tebas, siendo varios los emperadores romanos que tuvieron en los blemios a su ejército de guerreros. Así, en el año 193 de nuestra era, Presenios Níger, pretendiente al trono del Imperio Romano, le pidió al rey blemio de Tebas que le ayudara en la batalla contra el emperador romano Septimio Severo. Y en el año 250, al emperador romano Decio le costó un gran esfuerzo derrotar a un ejército de blemios invasores. Unos años más tarde, los gigantes sin cabeza atacaron de nuevo el Alto Egipto, aunque fueron rápidamente derrotados, sufriendo otra derrota en el año 265 por parte del prefecto romano Firmus. Pero más tarde, Firmus se rebeló contra el imperio, y esto lo hizo con la ayuda de los blemios. Aunque el general romano Marco Aurelio Probo no pudo evitar la ocupación de Tebas por parte de estos gigantes descabezados, esto se tradujo en otra guerra que tuvo como consecuencia final la casi total destrucción del ejército de los blemios. Pero ellos no cejaron en su empeño y durante el reinado de Diocleciano consiguieron ocupar nuevamente Tebas. Finalmente, para evitar más contiendas y así tenerlos como aliados, en el año 298 el emperador romano Diocleciano hizo las paces con ellos, acordando que Roma trasladaría su territorio al norte de Philae, en el sur de Asuán, y que les pagaría un estipendio anual en oro para cubrir todas sus necesidades. Tan estrecha relación tuvo esta raza de gigantes guerreros con algunos emperadores romanos, que los templos de Calapsa y de Philae fueron embellecidos por orden de Augusto y de Trajano, quienes hicieron grandes contribuciones para la construcción de nuevos templos, plazas y obras monumentales en Calapsa.
Y cuando el emperador romano Teodosio dio la orden de cerrar estos templos por considerarlos paganos, muchos plemios se convirtieron al cristianismo, jugando el cristianismo un importante papel en la transmisión de su imagen, tanto en pinturas como en grabados. Sin embargo, ellos siguieron desempeñando su trabajo de mantener abierto al culto el templo de Isis en Philae. Tal era el poder que esta raza tuvo en el pasado. Aunque la imagen de los plemios como seres realmente existentes comenzó a decaer en el siglo XVIII, cuando estos fueron relegados, junto con otros seres extraños, al catálogo de las figuras fantásticas o mitológicas, existen innumerables evidencias de su existencia. La clave está en entender que el Anunnaki Enki es un gran genetista que ya antes del diluvio creó una raza de gigantes con la que consiguió conquistar el mundo entero, por lo que no resulta extraño pensar que tras el diluvio haya creado otras razas con ese mismo propósito. Sin duda alguna se trata de una increíble y fascinante historia que demuestra una vez más que la realidad supera con creces a la ficción. Hasta pronto, amigos.